buenas noches, bienvenido a tu programa Gotitas de Esperanza del Ministerio de Evangelización Oasis de Miami en la Parroquia Madre de Cristo, de la mano de nuestro hermano, predicador, laico, César Coronado. No estés eternamente enojado, no estés eternamente enojado. Muy buenas tardes, queridas hermanas en Cristo Jesús nuestro Señor. Qué alegría el volver a reencontrarnos después de un corto periodo de descanso que he concedido para mi garganta y también para estar con mi familia, todavía acompañando a mi hija en medio de su dolor por la pérdida de su querido esposo y dar de consuelo a mis nietos y atender a mi esposa, que estuvo un poco delicada. Pero la buena noticia es que ya estamos nuevamente para continuar hablando de las alegrías, de la cristoterapia, en la cual nosotros, al descubrir a Cristo en nuestra vida interior, podemos irnos sanando de nuestros complejos, de nuestros dolores, de nuestras enfermedades. Pero hoy día, en el nombre del Señor, hay una gran pregunta que realmente nos cuestiona el Espíritu Santo. Y quizás hasta el propio Jesús nos diría a cada uno de nosotros: ¿quién dices que soy yo? Le pedimos al Espíritu Santo que nos guíe en esta pequeña reflexión para poder adentrarnos en el misterio de lo que es la fe. Realmente pedimos a María Santísima también que nos acompañe en este caminar, en la búsqueda del amor y comprender la entrega de su amadísimo Hijo Jesucristo. Y nos dice la palabra en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 16, versículo del 13 al 20, lo siguiente. Leamos la palabra. Al llegar a la región de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y vosotros quién dices que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le respondió: dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo yo: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les mandó a los discípulos que no dijese a nadie que él era el Mesías. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. ¡Qué pregunta decisiva! Y quizás usted en estos momentos se está prefigurando una respuesta. Y la pregunta es: ¿y vosotros quién dices que soy yo? Como vemos, esta pregunta de Jesús no solamente va dirigida a sus primeros seguidores ni a sus primeros discípulos. Es la cuestión fundamental a la que hemos de responder siempre los que nos confesamos cristianos. Nuestra primera reacción puede ser encontrar rápidamente una respuesta doctrinal y confesar de manera rutinaria que Jesús es el Hijo de Dios encarnado, el Redentor del mundo, el Salvador de la humanidad. Títulos todos ellos muy solemnes y ortodoxos, sin duda, pero que pueden ser pronunciados sin contenido vital alguno. La pregunta de Jesús no nos pide simplemente nuestra opinión, nos interpela sobre todo acerca de nuestra aptitud ante Él. Y esta no se refleja solo en nuestras palabras, sino sobre todo en nuestro seguimiento concreto a Él. Como escrito algún teólogo, la breve preposición "yo creo que Jesús es el Hijo de Dios" significa algo completamente distinto si la pronuncia Francisco de Asís o la pronuncia uno de los actuales dictadores sudamericanos.
el Dios de estos hombres no es el mismo, o al menos el Dios del que cada uno invoca para dirigir su conducta. La palabra de Jesús pide una opinión radical, o bien Jesús es para nosotros un personaje más de la historia, o junto a otros muchos de los historiadores, que o bien es la persona decisiva que nos proporciona la comprensión última de la existencia, da la orientación decisiva a nuestra vida y nos ofrece la gran pregunta y la esperanza definitiva. La pregunta que Él nos imprime y nos cuestiona es: ¿quién dices que soy yo? Cobra entonces un contenido nuevo, querida familia. No es ya una cuestión sobre Jesús, sino sobre nosotros mismos. ¿Quién soy yo? ¿Quién eres tú que estás escuchando este programa? ¿Te has cuestionado por qué crees en Jesús? ¿Por qué lo sigues? ¿Por qué tus pensamientos tratan de evitar la maldad, los malos pensamientos que van perjudicando a otras criaturas simplemente por tratar de tener algo equivalente a la imagen de ese Dios vivo, que es un Dios real que está en medio de nosotros? No es ya cuestión, querida familia, podríamos decir que de donde oriento mi existencia, ¿a qué se reduce mi fe? Todos hemos de recordar una y otra vez que la fe no se identifica con las fórmulas que pronunciamos. Para comprender mejor el alcance de lo que yo creo, es necesario verificar cómo vivo, a qué aspiro, en qué me comprometo. Y ahí es el talón de Aquiles de todos los seguidores de Jesús, porque nos ilusionamos al descubrirlo a Él a través de un retiro, o a través de una experiencia personal que Dios en su divina misericordia nos ha querido otorgar a cada uno de nosotros en una forma individual. Pero de ahí, ¿qué? ¿Te has puesto a pensar que quizás es un llamado que te está haciendo el Señor para descubrir realmente y saber quién es Él? Te invita a caminar a través de sus huellas. Te invita quizás a tomar tu propia cruz y seguirlo. Quizás te invita a que dejes padre, madre, hijos, esposa, de todo por seguirlo a Él. Quizás te pide simplemente que muestres la imagen de Él en tu vida diaria. ¿Sí? Frente al incrédulo, frente a aquel que te hace la vida imposible, frente a tus jefes de trabajo, frente a la persona que te contrató quizás para cuidar a un anciano, una anciana. Ahí la gente va a poder descubrir quién es Jesús a través de tu testimonio. Por eso la pregunta de Jesús, más que un examen sobre nuestra ortodoxia, debería ser la llamada a un estilo de vida cristiano. Evidentemente, no se trata de decir o creer cualquier cosa acerca de Cristo, pero tampoco de hacer solemnes profesiones de fe ortodoxa para vivir luego muy lejos del espíritu que esa misma proclamación de la fe exige y que lleva consigo. ¿Cómo podríamos identificar esta acción viva a Jesucristo? Verdaderamente, queridos hermanos, queridas hermanas, no es fácil intentar y responder con sinceridad la pregunta de Jesús: ¿quién dices que soy yo? Y podríamos agregar esa partícula expresión: para ti. Sí, para ti que estás escuchando este programa. En realidad, ¿quién es Jesús para nosotros también? Su persona nos lleva a través de 20 siglos de imágenes, fórmulas, devociones, experiencias, interpretaciones culturales que van desvelando y velando al mismo tiempo su riqueza insondable. Pero además,
cada uno de nosotros vamos revistiendo a Jesús de lo que somos nosotros. Y proyectamos en Él nuestros deseos, aspiraciones, intereses y limitaciones. Y casi sin darnos cuenta, lo empequeñecemos y desfiguramos incluso cuando tratamos de exaltarlo. La buena noticia es que Jesús sigue vivo. Los cristianos no lo hemos podido disecar con nuestra mediocridad. No permite que lo disfracemos. No se deja etiquetear ni reducir a unos ritos, unas fórmulas o a unas costumbres. Jesús siempre desconcierta a quien se acerca a Él con posturas abiertas y sinceras. Siempre es distinto de lo que esperábamos. Siempre abre nuevas brechas en nuestra vida, rompe nuestros esquemas y nos atrae a una vida nueva. Cuanto más se le conoce, más sabe uno que todavía está empezando a descubrirlo. Podríamos decir que Jesús es peligroso. Percibimos en Él una entrega a los hombres que desenmascara nuestro egoísmo, vanidades, terquedades, necedades, enfermedades. Una pasión por la justicia que sacude nuestras seguridades, prestigios y egoísmo, nuestra estabilidad económica. Una ternura que deja al descubierto nuestra mezquindad. Una libertad que rasga nuestras mil esclavitudes y servidumbres, que muchas veces nos hemos apegado a este mundo. Y sobre todo, intuimos en Él un misterio de apertura, cercanía y proximidad a Dios que nos atrae y nos invita a abrir nuestra existencia al Padre. A Jesús, querido hermano, querida hermana, lo iremos conociendo en la medida en que nos entreguemos a Él. Solo hay un cambio para ahondar en su misterio. Seguirle, amarle y comprometernos con Él, para que realmente ya comencemos a experimentar aquí en la tierra lo que es la proximidad a la Jerusalén celestial, es decir, al cielo. Seguir humildemente sus pasos, abrirnos con Él al Padre, reproducir sus gestos de amor y ternura, mirar la vida con sus ojos, compartir su destino doloroso, esperar su resurrección y sin duda orar muchas veces desde el fondo de nuestro corazón: creo, Señor, y ayuda a mi incredulidad. Dios está aquí para animarnos a descubrir quién es Él. Muchas veces Dios se nos revela a través del cántico de un pajarillo, a través de la sonrisa de un niño que va pasando por un carro y nosotros lo vemos desde nuestro auto. O quizás cuando miras al cielo y ves el recorrer de las nubes y de repente como que quieres ver o se proyecta una imagen de una cruz. Y por ende tu alma, tu espíritu se siente amado, se siente con una paz y un gozo que quizás nunca hemos experimentado. Dios está aquí para decirte que lo busquemos. Sí, hermano, hay que buscarlo. Aún en medio de la prueba, aún en medio de la enfermedad, aún en medio de la alegría, hay que buscarlo. No tener a Jesús como una imagen que pinta un Picasso, sino verlo a Él tal como es Él. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El hermano que quizás nunca tuviste en vida. El amigo que te hizo falta cuando tú querías que te guardara un secreto. Jesús lo puede ser todo para ti.
Le damos gracias al Señor por esta motivación de descubrir quién es Él. Vamos a hacer una pausa y continuaremos en los otros próximos tiempos que nos permita la estación. Bendiciones. Hoy perdóname, hoy por siempre, sin mirar las mentiras, lo vacío de mi vida, falta de amor y caridad. Hoy perdóname, hoy por siempre, aun sabiendo que he caído, que de ti siempre había huido. Hoy regreso arrepentido, vuelvo a ti, vuelvo a ti. Hoy perdóname, hoy por siempre, sin mirar las mentiras, lo vacío de mi vida, falta de amor y caridad. Hoy perdóname, hoy por siempre, aun sabiendo que he caído, que de ti siempre había huido. Hoy regreso arrepentido, vuelvo a ti, vuelvo a ti, vuelvo a ti. Continuando con la reflexión del día de hoy, en donde Jesucristo nos dice, ¿quién dices que soy yo? Confesar a Jesús con la vida. Todos los evangelistas sinópticos recogen esta pregunta dirigida por Jesús a sus discípulos en la región de Cesarea de Filipo. Para los primeros cristianos era muy importante, queridos hermanos, recordar una y otra vez a quién estaban siguiendo, cómo estaban colaborando en su proyecto y por quién estaban arriesgando su vida. Cuando nosotros escuchamos hoy esta pregunta, tendremos a pronunciar las fórmulas que han sido acuñado el cristianismo a lo largo de los siglos. Jesús es el Hijo del Dios hecho hombre. Otros dirán, el Salvador del mundo. Otros, el Redentor de la humanidad. Basta pronunciar estas palabras para convertirnos en seguidores de Jesús. Por desgracia, se trata con frecuencia de fórmulas aprendidas a una edad infantil, aceptadas de manera mecánica, repetidas de forma ligera y afirmadas verbalmente más que vividas,
siguiendo los pasos de Jesús. Quizás escuchamos estas pronunciaciones de nuestras queridas abuelas, nuestros abuelos, nuestras tías, nuestros padres que nos decían: Jesús es tu hermanito, Jesús es el que custodia tu caminar. Pero nunca nosotros experimentamos en vida esa relación íntima con Dios como para nosotros decir que Jesús es el guía espiritual mío. Confesar a Jesús por costumbre, por piedad o por disciplina, pero vivimos con frecuencia sin captar la originalidad de su vida, sin escuchar la novedad de su llamada, sin dejarnos atraer por su amor apasionado, sin contagiarnos de su libertad y sin esforzarnos por seguir su trayectoria. Lo adoramos como Dios, pero no es el centro de nuestra vida. Lo confesamos como Señor, pero vivimos de espalda a sus proyectos, sin saber muy bien cómo era y qué quería. Lo llamamos Maestro, pero no vivimos motivados por lo que motivó su vida. Vivimos como miembros de una religión, pero no somos discípulos de Jesús. Paradójicamente, la ortodoxia de nuestras fórmulas doctrinales nos pueden dar seguridad dispensándonos de un encuentro más vivo con Jesús. Hay cristianos muy ortodoxos que viven una religión instintiva, pero no conocen por experiencia lo que es nutrirse de Jesús. Se sienten propietarios de la fe, alardean incluso de su ortodoxia, pero no conocen el dinamismo del Espíritu de Cristo. No nos hemos de engañar. La ortodoxia no nos puede mostrarnos la frecuencia del Espíritu cuando no hay verdad o cuando nuestra fe está en tramos muy pequeña. Cada uno hemos de ponernos ante Jesús sin dejarnos mirar directamente por Él y escuchar desde el fondo de nuestro ser sus palabras. ¿Quién soy yo realmente para vosotros? O viceversa, ¿quién soy yo para Jesús? A esta pregunta se responde con la vida más que con palabras sublimes, con el testimonio personal de cada uno que va labrando en el caminar de la vida. Quizás sin darnos cuenta, una pequeña acción puede despertar el interés del corazón de alguien para seguir a Jesús y descubrir quién es Jesús para él. Encontrarnos con Jesús. Los cristianos hemos olvidado con demasiada frecuencia que la fe no consiste en creer algo, sino en creer en alguien. No se trata de adherirnos fielmente a un credo y mucho menos de aceptar ciegamente un conjunto extraño de doctrinas, sino de encontrarnos con alguien vivo que da sentido radical a nuestra existencia. Lo verdaderamente decisivo es encontrarse con la persona de Jesucristo y descubrir por experiencia personal que es el único que puede responder de manera plena nuestra pregunta más decisiva, nuestros anhelos más profundos y nuestras necesidades últimas. En nuestros tiempos, queridos hermanos, se hace cada vez más difícil creer en algo. Las ideologías más firmes, los sistemas más poderosos, las teorías más brillantes se han ido tambaleando al mostrar sus limitaciones y profundas deficiencias. El hombre de hoy, escarmentado de dogmas e ideologías, quizás
está dispuesto todavía a creer en personas que le ayuden a vivir, dando un sentido nuevo a su existencia. Por eso ha podido decir el teólogo Karl Lettmann que el hombre moderno no será creyente cuando haya hecho una experiencia auténtica de adhesión a la persona de Jesucristo. Produce tristeza observar la actitud de sectores católicos cuya única obsesión parece ser conservar la fe como un depósito de doctrinas que hay que saber defender contra el asalto de nuevas ideologías y corrientes. Creer en otras cosas antes que nada. Los creyentes hemos de reavivar nuestra adhesión profunda a la persona de Jesucristo. Solo cuando vivamos seducidos por Él y trabajado por la fuerza regeneradora de su persona, podremos contagiar también hoy su espíritu y su visión de la vida. De lo contrario, proclamaremos con los labios doctrinas sublimes, pero seguiremos viviendo una fe mediocre y poco convincente. Una de las grandes tentaciones del ser humano es la autosuficiencia. Nos sentimos capaces de todo. Hasta queremos ponerle condiciones a aquel Jesucristo que nos pregunta y nos dice: ¿quién dicen que soy yo? Es difícil, yo sé, profundizarnos en estos caminos tan misteriosos de la fe. Pero quizás en el interior de tu vida y de mi propia vida hay algo de Pedro, que podremos decir: tú eres el Hijo de Dios Padre Todopoderoso, el Mesías. Pidámosle a la fuerza del Espíritu Santo para que el día de hoy realmente nos haga centrarnos en nuestra fe, para que de esa manera, al descubrir la persona de Cristo, al hablarle a Él, a pedirle que nos aumente quizás nuestra fe, o con mi oración personal, cada vez cuando yo ya voy a descansar, le digo la misma oración que Él dijo en la cruz: amado Jesús, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y al levantarme le doy gracias, porque he sentido durante el proceso de la noche que Él estaba conmigo, que Él cuidó de mi sueño, que Él fue sanando cada partícula de mi cuerpo, para que yo al despertar al día siguiente, regenerado en su amor y en su misericordia, pueda yo hacer las cosas que Él me invita a hacer en su nombre. Le doy gracias al Señor por mi esposa, por mis hijos, por mis nietos, por mis padres que ya no están conmigo, pero que están en el cielo, con uno de los mejores yernos más querido, el único, Harold Artola, que realmente a donde Él esté, que Dios me lo tenga en su plena gloria, porque sé que está al lado del Señor. Yo quiero tener esa confianza que tuvo Sor Faustina contigo, amado Padre, de decir esa bella oración escrita en esa hermosa pintura que tú le dijiste que ella lo realizara, y poniendo esa frase hermosa: Jesús, en ti confío. Conocer a Jesús es volcarnos totalmente y sentirnos confiados en Él, amados por Él, protegidos por Él. Así es Dios Padre Todopoderoso.
Por eso yo le doy gracias al Señor por cada segundo de nuestra existencia. Hoy más que todo, al comenzar nuevamente este periodo en el cual yo le pedí al Señor, dame luces, Padre Eterno, para continuar enviando tus mensajes. Y simplemente me decía, déjate llevar por mí. Navega mar adentro. Habla de cosas reales, cosas factibles, cosas que puedan entender. Al escuchar las personas recapaciten y de esa manera quieran descubrirme y saber quién soy yo. ¿No se han dado cuenta que uno de los mejores parámetros en donde usted me puede descubrir es en la Eucaristía? Allí yo estoy presente, vivo, real y sustancial. Allí estoy yo, dispuesto nuevamente a entrar dentro de ti para sanarte, darte la paz y el consuelo que tanto necesitan por la pandemia que están viviendo en este pleno siglo XXI. Amado Jesús, gracias por quedarte en aquel pedacito de pan y en aquel poquito de vino, que a través de esas palabras tan hermosas y el fenómeno de la transustanciación te conviertes en el cuerpo y la sangre de Cristo. Los cristianos hemos de responder con sinceridad a esa pregunta interpelante de Jesús. Y vosotros, sí, tú querido hermano, ¿quién dices que soy yo? Arabí escribió que aquel que ha quedado atrapado por esa enfermedad que se llama Jesús no puede ya curarse. ¡Qué hermoso! Cuando uno entra en el corazón del Señor y se deja amar por Él, la vida cambia. El tiempo pasa, pero nuestra mente siempre está centrada en Él. Llega el amanecer a ver el esplendor y la hermosura del cielo. Unas lágrimas rozan por nuestra mejilla. Para darle gracias al Señor de la vida por aquel hermoso regalo que nos concedió. Y le decimos simplemente con aquella oración: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Hacemos un pequeño corte y regresamos dentro de unos momentos. Música de Dios, y tú, María, anima tú las cuerdas de mi alma. Aleluya.
solo no puedo, ayúdame a andar. Y pensé para mí, me pondré en sus manos, manos de madre, me quedaré en su amor. María, eres música de Dios, y tú, María, anima tú las cuerdas de mi alma. Aleluya, amén. Y tú, María, eres música de Dios, y tú, María, anima tú las cuerdas de mi alma. Aleluya, amén. Y tú, María, eres música de Dios, y tú, María, anima tú las cuerdas de mi alma. María, eres música de Dios, y tú, María, anima tú las cuerdas de mi alma. Aleluya, amén. Qué interesante es la oración del Padre Nuestro, porque prácticamente ahí descubrimos la ternura del Padre que nos ama, del Padre que realmente está dispuesto a revelarnos la presencia de su amado Hijo, para que sea la luz de nuestro caminar aquí en la tierra. Amado Jesús, queremos ver y ser imagen tuya aquí en la tierra. Por eso hoy queremos presentarnos con nuestro corazón contrito y humillado a tu presencia. Y a pesar que todavía no puedo decir y contestar a esa hermosa pregunta que tú me has dicho, ¿quién dices que soy yo? Porque no quiero utilizar fórmulas ya dichas. Quizás de mi corazón brote algo diferente, algo que me traiga al pronunciar tu santo nombre la paz interior a mi vida, algo que al decir simplemente Jesús, mi corazón lata apresuradamente, y al repetir Jesús, la fuerza de la vida impera en mí, y al decir Jesús, me poso ante ti para decirte, gracias por amarme, gracias por comprenderme, gracias, porque ahora entiendo, Jesús, que a pesar de que tu pregunta, ¿quién dice que soy yo?, sigue pidiendo todavía una respuesta a los creyentes de nuestro tiempo. No todos tenemos la misma imagen de Jesús o ser imagen tuya. Y esto no solo por el carácter inagotable de su personalidad, sino sobre todo porque cada uno vamos elaborando nuestra imagen de Jesús a partir de nuestros intereses y preocupaciones, condicionados por nuestra psicología personal y el medio social al que pertenecemos, y marcado por la formación religiosa que hemos recibido. Y sin embargo, la imagen de Cristo que podamos tener cada uno tiene importancia decisiva para nuestra vida, pues
condiciona nuestra manera de entender y vivir la fe. Una imagen empobrecida, unilateral, parcial o falsa de Jesús nos conducirá a una vivencia empobrecida, unilateral, parcial o falsa de la fe. De aquí la importancia de evitar posibles deformaciones de nuestra visión de Jesús y de purificar nuestra adhesión a Él. Por otra parte, es pura ilusión pensar que uno cree en Jesucristo porque cree, es una dogma, o porque está dispuesto a creer en lo que la Santa Madre Iglesia cree. En realidad, cada creyente cree en lo que cree él, es decir, en lo que personalmente va descubriendo en su seguimiento a Jesucristo, aunque naturalmente lo haga dentro de una comunidad cristiana. Por desgracia, son bastante los cristianos que entienden y viven su religión de tal manera que probablemente nunca podrán tener una experiencia un poco viva de lo que es encontrarse personalmente con Cristo. Ya en una época muy temprana de su vida se han hecho una idea infantil de Jesús, cuando quizás no se habían planteado todavía con suficiente lucidez las cuestiones y preguntas a las que Cristo puede responder. Más tarde ya no han vuelto a repensar su fe en Jesucristo, bien porque la consideran algo trivial y sin importancia alguna para sus vidas, bien porque no se atreven a examinarlo con seriedad y rigor, bien porque se contenta con conservarlo de manera indiferente y apática, sin eco alguno en su ser. Desgraciadamente no sospechan lo que Jesús podría ser para ellos. Marcel Legaut escribía esta frase dura, pero quien muy realmente es. Esos cristianos ignoran quién es Jesús y están condenados por su misma religión a no descubrirlos jamás. Dios nos pide realmente tener un corazón contrito y humillado. Además, porque Jesucristo no permite que lo disfrutemos, que lo disfracemos. No se deja ni siquiera reducir a fórmulas, porque les venció la muerte. Él resucitó para concedernos la dicha de encontrarnos con Él y definitivamente decirle, como Pedro le dijo: tú eres el Hijo del Dios vivo. Amado Padre, queremos orar para que nos aumentes nuestra fe. Ven Espíritu Divino en esta noche tan especial, en donde la oscuridad y el trinar de unas gotas de la lluvia que van cayendo me hacen recordar mi bautismo. Y se despierta en mi corazón como una angustia, una agonía, porque he descubierto que estaba lejos del concepto de saber quién era Jesús. Pero le doy gracias a Jesús mismo, porque Él realmente ha venido a mi corazón, ha venido a tu corazón a provocar esta situación para que despertemos y nos encontremos con Él, no bajo una idea de temor,
no bajo a una situación crítica de terror que pasaron como lo que estuvieron en aquella barca. Y el mar los azotó tan fuertemente que al ver a Jesús dormir tan tranquilo sobre ese lecho de la barca, le interpelan una pregunta: ¿es que no te das cuenta que estamos a punto de ahogarnos y tú estás durmiendo? Simplemente el Rey de la vida se levantó e increpó a los vientos y a las mares y les dijo: aquíétense. Y los mares y los vientos se aquietaron. Hoy Dios quiere decirte esta misma palabra a ti. Confía en mí, espera en mí y cree en mí. Porque yo soy una verdad, una realidad que camina por toda la tierra buscando corazones en donde realmente se conviertan en sagrarios, en donde yo pueda radicar y descansar para luego transformarlos a ellos como nuevas fuentes de vida para otros hermanos que me desconocen completamente, y que a través de su testimonio de vida ellos puedan reubicarme a mí en su propia vida. Por eso que le dijo a Jesús entusiasmado: dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Pidámosle al Padre esa revelación también. Humillémonos ante esa grandiosidad de ese Dios que nos ama completamente. Y quizás como aquellas palabras del hijo pródigo, diramos: nos levantaremos e iremos a la casa del Padre y le pediremos perdón. Si hay tiempo de pedir perdón, que Dios nos perdone. Porque lo bueno del Señor es que no desprecia un corazón contrito y humillado. Reconocer que todavía no sabemos quién es Jesús. No es que Dios se va a alejar de nuestra vida, sino que Dios te reta a ti y a mí a entrar en sus misterios, renovando nuestra vida existencial, acercándonos más a Él a través de la Eucaristía, leyendo su palabra, haciendo estudios, compenetrándome más, pero más y más profundamente en su revelación. Dios está aquí, en medio de nosotros. Dios va caminando en este valle de lágrimas contigo, porque Él se ha convertido en el cirineo para ayudarnos a cargar nuestras cruces. Sí, Padre, revélame también a mí quién es Jesús, tu amadísimo Hijo. Pero una vez he encontrado esa gran revelación privada que Dios te quiere dar, que se silencie en tus labios, que solamente la forma de actuar, de caminar, de pensar, sea la estampa que vayas dejando para otros en este legado hermoso camino de la conversión. Gracias, Jesús, porque ya me estoy dando cuenta quién eres tú. Y hoy te quiero responder a ti, mi amado Jesús. Tú eres el aire que necesito respirar.
Tú eres la lluvia que yo necesito para refrescar mi alma. Tú eres el viento que necesito para que se despegue y se acrecienten las llamas de la fe en mi corazón. Tú eres el cántico del pajarillo, en donde me hablas tiernamente a mí cada día de mi vida. Tú eres el amanecer en el corazón de mis nietos, en esa sonrisa, en esa miradita de ellos, cuando simplemente me dicen hola abuelo o hola abuela. Y descubrimos que ese es el Jesús que está vivo y que camina con nosotros y nos hace sentir su presencia día tras día. Quizás podamos decir y responder la pregunta: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y simplemente responderemos: lo eres todo. Lo eres todo para quien cree y confía en ti. Con mucho cariño les habló un amigo, un hermano, César Coronado, del Ministerio Católico de Evangelización Oasis, de la Iglesia Católica de Madre de Cristo, de la Arquidiócesis de Miami. Y le pido al Señor que nos bendiga y que hoy tú y yo hayamos descubierto quién es Jesús para nosotros y para toda nuestra descendencia. Y recibamos la bendición de la altura. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Esta es María Evangelizadora Radio, el camino a tu santidad, porque es un pedacito de cielo en tu hogar.